aqui. Gravação iniciada, Júlio. Perfecto. Muchas gracias, Marco, por participar de nuestro seminario. Voy a hablar un poco en portugués tu currículo para los estudiantes y ustedes después pueden hablar en español con despacito, todo tranquilo, que nosotros vamos a acompañar tu presentación. Boa tarde a todos e todas do PPGDE. O Marcos Otóia, ele é diretor-geral do Centro Internacional de Política Econômica para o Desenvolvimento Sustentável, SIMP-UNA, da Universidade Nacional da Costa Rica. Ele é professor e pesquisador do SIMP, na Unidade de Regulação e Políticas Públicas. Formou-se em Economia pela Universidade Nacional da Costa Rica, possui mestrado em Política Econômica com ênfase em Economia Ecológica e Desenvolvimento Sustentável. Também possui mestrado em Estatística pela Universidade da Costa Rica. E ele está concluindo o doutorado em Economia, Instrumentos de Análise Econômica, pela Universidade de Cantábria, Espanha. Ele é especialista em regulação econômica, particularmente na área de serviços públicos. Possui mais de 15 anos de experiência em ensino e pesquisa, sendo responsável pelo projeto Análise de Políticas Macroeconômicas para o Crescimento e o Desenvolvimento Sustentável, período 2025-2027. Participou de diversos projetos de pesquisa sobre temas relacionados à valoração ambiental, economia ecológica, mudanças climáticas, recursos hídricos, economia urbana, energia, transporte, uso de instrumentos quantitativos para análise econômica e estudos de demanda de energia, entre outros. O Marco ele tem uma vasta experiência, eu conheci ele no Congresso da Sociedade Europeia de Economia Ecológica e tive a oportunidade de passar uns 8 dias lá no SIMP, que recomendo muito a vocês, caso alguém tenha interesse em fazer uma estadia lá na Universidade Nacional da Costa Rica. Muchas gracias novamente, Marco Otóia. Ustedes tienen por volta de 40 minutos, 50 minutos para hacer tu presentación. Muchas gracias. Puede empezar. Muchas gracias, Junior, Felipe, y bueno, a todas y todos los que están atendiendo este seminario, agradecerles la invitación y esa presentación que Junior pues, realiza de mi persona. Voy a tratar de hablar e ir despacio por hacer la presentación en español, esperando me puedan seguir. Y igual, si hay alguna pregunta o comentario, la podemos ir revisando. Esta investigación se enmarca entre uno de los proyectos que tengo actualmente, que precisamente se llama Análisis Macroeconómico para el Crecimiento y el Desarrollo Sostenible, y nos dimos a la idea de estudiar un poco el tema de empleo a partir pues, de algunos datos de la encuesta nacional de hogares de acá de Costa Rica. Voy a compartir la presentación. Y ahí me confirman si la ven bien. Sí, estamos, pero no está en formato de presentación. Ok, entonces voy a hacerlo diferente porque... ¿Ahora? Ahora sí, ahora está en formato. Perfecto, gracias. Esta presentación o este artículo es un artículo publicado en nuestra revista de política económica con otros colegas, Ibaña Bolaños y Alan Quesada. Y la idea es un poco pues analizar cómo el empleo y en particular ciertas características del empleo y de las condiciones socioeconómicas que puede tener una persona pueden incidir en reducir la pobreza. Tal vez para empezar me gustaría contarles un poquito del SIMPE. Nosotros somos un centro de investigación en política económica. Trabajamos al menos 5 áreas de la política económica. Trabajamos el área de comercio internacional, el área de ambiente o desarrollo sostenible, el área de regulación y políticas públicas, el área de desarrollo rural o desarrollo local, como le llamamos, y el área de innovación. En esas 5 áreas temáticas nos organizamos o se organiza la investigación en el SIMPE haciendo
un análisis o un estudio de la política económica sectorial, más allá de los análisis tradicionales monetarios y fiscales. Somos un instituto muy, digamos, vinculado a universidades no solo nacionales, sino también con redes en universidades de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos, porque nuestro mandato es la internacionalización. Entonces, trabajamos mucho también con actores externos o con universidades externas, pero también trabajamos mucho a nivel local. Nuestros proyectos buscamos que tengan incidencia a nivel territorial o a nivel local en nuestro país. Además de la investigación, tenemos 3 programas de maestría y tenemos un programa doctoral. Entonces, nos dedicamos a esas 2 cosas, la investigación en política económica y la docencia a nivel de posgrados, maestría y un doctorado en política económica. Entonces, para comentarles o darles algunas estadísticas o algún contexto de Costa Rica, somos un país ubicado en la región centroamericana. Somos un país pequeño de alrededor de 52.000 kilómetros cuadrados, un país con una población de poco más de 5 millones de habitantes. Entonces somos un país relativamente pequeño. La mayor parte de la población, o alrededor del 75% de la población, está está ubicada en el centro del territorio, en el centro del país, en la provincia de San José o provincias cercanas. Tenemos un PIB per cápita cercano a los $18,500 y esto pues ha hecho que nos califiquen como una economía de ingreso alto desde el punto de vista del Banco Mundial, con un índice de desarrollo humano de 0,83. Tenemos una esperanza de vida relativamente elevada de 80 años. El país ha invertido mucho en temas como la educación, como la salud y el ambiente, y esto pues ha hecho que tengamos pues condiciones adecuadas, digamos, en términos sociales. Otro aspecto que es importante es que en el ámbito ambiental Costa Rica ha apostado por la protección de su territorio y alrededor del 60% está protegido. De ese 60% tenemos casi un 30% que son parques nacionales protegidos por ley y otro 30% que son otras formas de conservación que incluso pueden ser privadas. Y esto nos ha valido el mérito de estar muy vinculados al turismo. Entonces, el turismo es un motor importante de nuestra economía. Somos un país pequeño, muy conectado al resto del mundo, entonces dependemos mucho en materia de exportaciones al resto del mundo, de inversión extranjera directa. También somos un país que no produce petróleo, por ejemplo, pero que generamos al menos la electricidad principalmente de fuentes renovables. Esto es un poco para comentarles de qué país estamos hablando. Somos un país que, a diferencia de otras regiones en Latinoamérica, hemos venido creciendo a tasas pues razonables. Si ustedes ven, en los últimos años hemos pues mantenido tasas por encima del 4% en materia de crecimiento económico. Pues obviamente acá está toda la discusión de que no necesariamente el crecimiento económico se refleja en un mayor desarrollo, y ahora vamos a ver qué es lo que está explicando este crecimiento principalmente. Pero incluso las proyecciones que tenemos para el 2026, a pesar de todos los efectos de la guerra actual en Medio Oriente, es que nuestro PIB va a estar alrededor del 3,4 o 3,9%, que son tasas de crecimiento pues aún bastante elevadas comparadas al promedio de la región latinoamericana. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Costa Rica? Y esto es importante también para entender el fenómeno del empleo. Nosotros tenemos dos sectores, digámoslo así, o 2 motores de crecimiento. Uno, que son las empresas que están lo que llamamos el régimen especial, que es esta línea que vemos un crecimiento muy importante, que son todas aquellas empresas que se ubican en zonas francas, es decir, empresas que están conectadas al resto del mundo porque lo que hacen es manufactura principalmente de dispositivos médicos,
de dispositivos eléctricos, semiconductores, etcétera. Entonces, esta partecita de la economía crece muy bien, pero el resto de la economía, que es la línea verde, que es el 85% del PIB, ha mostrado problemas para un crecimiento más sostenido y que pueda involucrar los diferentes sectores como la agricultura, la construcción, la ganadería. Entonces, tenemos como dos motores distintos de crecimiento. ¿Cuál es un problema de este esquema? Que en esta parte de la economía, que explica apenas el 15% del PIB, tenemos apenas unas 600 empresas, mientras que en el otro eje de la economía, cuando lo vemos, que es el 85%, allí es donde están prácticamente todas las empresas, 80,000 empresas, y son las que generan alrededor del 70% del empleo. Entonces, Costa Rica está creciendo, sí, pero está creciendo por empresas muy particulares que están vinculadas al resto del mundo y que de alguna manera también son muy susceptibles a lo que pasa en los mercados internacionales. Tal vez acá no me voy a detallar, pero cuando vemos esa parte de la economía más local, lo que nos encontramos es que hemos tenido problemas. El color rojo son sectores que crecen menos cada año. Entonces, que hemos tenido sectores que vienen mostrando tasas de crecimiento cada vez menores. Y esto tiene un reto para el tema del empleo, porque vemos sectores como agricultura, silvicultura y pesca que vienen cayendo en sus tasas de crecimiento, como otras como el comercio, como las actividades vinculadas, por ejemplo, al turismo, alojamientos, servicios de comida. Y en cambio, pues las actividades que están conectadas a zonas francas, manufactura, son las que muestran un mejor comportamiento relativo. Pero este sector incluye un trabajo muy particular, una mano de obra muy particular, con ciertas calificaciones particulares, mientras que el resto de sectores es el que permite en realidad incorporar diferentes tipos de trabajo o mano de obra a la actividad económica. Cuando desglosamos un poquito más el crecimiento económico por sectores a través del IMAE, que es el Índice Mensual de Actividad Económica, vemos que los que menos crecen en términos del IMAE, los que menos crecen son la construcción, el sector agrícola, las actividades vinculadas al turismo, que es alojamiento, servicio de comida, y el comercio. Y acá pasan una situación muy particular, y es que el número de ocupados, es decir, el trabajo en estos sectores, particularmente en el sector agropecuario, en el sector alojamiento y en el comercio, vemos que la ocupación está cayendo. Es decir, cada vez tenemos menos personas ocupadas en estos sectores, como el comercio, la agricultura y los servicios vinculados al turismo. Cuando vemos los sectores, voy a brincarme cuando vemos los sectores que más crecen, estos son los que más crecen, la manufactura, por ejemplo, vemos que si bien crecen, encontramos un fenómeno parecido. La ocupación también se viene reduciendo en estos sectores. Al igual, por ejemplo, en el sector de actividades profesionales o científicas, ¿verdad? Y un poco similar en transporte y en actividades vinculadas al sector bancario, finanzas y seguros. En términos generales, entonces, en Costa Rica estamos teniendo un problema en materia de ocupación. Tenemos sectores que crecen, pero aún así la ocupación está cayendo, y además tenemos sectores que, además de que están reduciendo su ritmo de crecimiento, su ocupación está cayendo. ¿Y dónde vemos un problema en términos de la disminución de personas ocupadas? Es decir, las personas que se están, o las personas donde la ocupación está cayendo, son las personas que tienen menos herramientas o menos instrumentos para insertarse al mercado laboral.
Es decir, personas con menos niveles educativos son los grupos de personas donde la ocupación está disminuyendo. Esa es la cantidad de personas ocupadas según nivel educativo. Entonces, veamos cómo las personas que tienen secundaria incompleta o menos, la ocupación viene cayendo, y donde la ocupación está aumentando relativamente es donde existe un grado universitario o donde tenemos al menos pues una secundaria completa. Entonces, este es un aspecto importante porque también nos dice que la inversión en educación es fundamental para garantizar esa movilidad de las personas. Al menos las personas que tienen niveles educativos superiores, en esos grupos la ocupación al menos se está manteniendo. El otro fenómeno que tenemos en el país es que hay un estancamiento de las personas ocupadas. En realidad, la ocupación en términos generales no crece, o sea, la cantidad de ocupados no crece. Y tenemos una cantidad de personas que comienzan a salir de la fuerza de trabajo. Y ese es un fenómeno que todavía no tenemos una respuesta clara de a qué se debe, pero hay un grupo importante de personas que están abandonando el mercado de trabajo porque no encuentran empleo, porque se desalientan, es decir, dejaron de insistir en buscar empleo. Probablemente un porcentaje o una porción son jubilados, pero hay un porcentaje importante de personas que salen del mercado laboral y no sabemos dónde están. Y eso, de alguna manera, ha incidido en que nuestro desempleo sea bajo, pero esa cifra de desempleo entonces oculta una estructura del mercado laboral en la cual la ocupación no aumenta. Un poco tal vez también para contextualizar, donde se presentan las mayores reducciones en ocupación son en aquellas poblaciones que son más vulnerables. Es decir, los grupos entre 15 y 24 años o más de 60 años son los grupos de edades donde la ocupación cae más. Es decir, grupos que efectivamente son vulnerables, digamos, desde el punto de vista socioeconómico. Y donde la ocupación crece es donde tenemos pues grupos de edades entre los 25 y los 59 años. Es eso cuando vemos la ocupación de esta manera. Otro elemento importante es que todavía tenemos un grupo importante de la población, alrededor de 500,000 personas, un poco más, en la informalidad. Es decir, que son personas que no se encuentran en la seguridad social. A pesar de que la ocupación formal pareciera que se ha mantenido, seguimos teniendo un reto en tratar de mejorar la inserción de las personas a la formalidad. Es decir, que puedan tener las garantías sociales, como por ejemplo poder aspirar a una jubilación con una pensión o poder aspirar, en nuestro caso, a la seguridad social en términos de los servicios de salud. Y este es el indicador que pues para nosotros es muy favorable, pero oculta una realidad. Es decir, tenemos un desempleo que ha caído de manera importante, pero cuando vemos la parte de la historia que les estaba contando, hay un problema. El desempleo no se reduce porque tengamos mayor ocupación, sino que el efecto de la reducción en esta tasa de desempleo termina siendo porque hay personas que han abandonado el mercado de trabajo o han salido de la fuerza de trabajo. Entonces, este indicador por sí solo no nos está dando la realidad del mercado de trabajo. Y pues para recalcar un poco la idea, donde estamos teniendo más problemas o mayores niveles de desempleo es en los grupos de personas donde la educación todavía sigue siendo una barrera, es decir, donde no hay un nivel completo de educación, por lo menos secundaria, y donde hay mayores posibilidades o menos desempleados, pues termina siendo donde las personas tienen mejores herramientas, un título universitario, un posgrado, que les posibilitan insertarse al mercado laboral. Entonces, pues dicho esto, y dando un poco esta contextualización,
A pesar de muchos esfuerzos que se han hecho en el país para buscar reducir la pobreza, en Costa Rica todavía tenemos alrededor de un 18% de hogares al 2024 que viven en condición de pobreza por insuficiencia de ingresos, mientras que la pobreza extrema alcanza un 5%. Por eso es que esta investigación nos resultaba muy interesante para tratar de entender cómo ciertos determinantes pueden contribuir a reducir estos niveles de pobreza o la posibilidad de que una persona o un hogar sea pobre. Y es ahí donde el empleo o el trabajo se presenta como un factor crucial para poder reducir esa posibilidad o esa probabilidad de que una persona caiga en pobreza. Obviamente no cualquier empleo, sino que un empleo bajo ciertas condiciones que permita mejorar el bienestar de las personas, promover la movilidad, acceder a servicios de educación, salud, entre otros. Después de la pandemia, lo que nosotros hemos tenido es una dificultad, como les mencionaba anteriormente, para incorporar mayor ocupación al mercado laboral, ¿verdad? Lo vimos en que tenemos una caída en la tasa de desempleo, pero la ocupación sigue siendo un problema. No logramos que las personas tengan opciones laborales, digamos que atractivas dentro de la economía. El otro reto, que ya lo mencionaba un poco y acá lo recalcamos, es el tema de los ocupados no calificados. Los ocupados no calificados, es decir, las personas que tienen menos niveles de educación, son los que después del COVID han presentado más complicaciones para poder insertarse al mercado de trabajo, mientras que los ocupados calificados pues han logrado recuperarse o recuperar su inserción en el mercado laboral luego de las crisis o los efectos de la COVID-19. Entonces, siguiendo con esta lógica y empezando un poquito en la parte aplicada, vemos que en la literatura encontramos diferentes elementos que nos dicen cómo el empleo efectivamente es un factor crucial para reducir la pobreza, un poco por esa posibilidad de tener un ingreso regular, de tener ingresos que permitan mejorar la salud, la movilidad social, el bienestar de las personas, pero estamos claros que tiene que ser acceso a trabajo digno y a trabajo justo como una herramienta para reducir o combatir esa pobreza. El otro tema importante y que entonces retomamos para este artículo o esta investigación es que la efectividad precisamente del empleo para reducir la pobreza va a depender de múltiples factores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un análisis multidimensional de diferentes dimensiones. Va a depender de la calidad del empleo, de la estabilidad laboral, del acceso a beneficios sociales, de las habilidades entre los trabajadores y de las necesidades del mercado laboral. En esta investigación lo que buscamos es cómo capturar algunos de estos elementos para medir esa efectividad del empleo y su incidencia en la reducción de la pobreza. En términos pues, de datos y metodología, nos basamos en datos disponibles de la Encuesta Nacional de Hogares. Esta es una encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por tanto, es una encuesta que tiene una muestra bastante amplia, que es recogida bajo procedimientos pues, rigurosos y detalla información de los miembros de cada hogar, como lo es lo tradicional en este tipo de encuestas, pues tenemos información tanto de género, de condiciones sociales, de condiciones demográficas, de características de vulnerabilidad como discapacidad, condición migratoria, dificultad o acceso a servicios elementales, condición de la vivienda, así como datos del nivel educativo y características laborales de cada miembro. Es decir, esta encuesta nos da muchísima información de las características tanto de los hogares como de sus miembros. Entonces, de ahí que el reto era cómo transformar esta información en dimensiones que nos permitan hacer alguna medición para determinar la posibilidad, la incidencia, perdón, del empleo en la reducción de la pobreza.
Adicional a la encuesta del INEC, utilizamos algunas fuentes externas para una metodología que aplicamos, que es la codificación basada en valores representativos. Ahora lo vamos a ver, pero una de los retos es que muchas variables son categóricas. Y como son categóricas o cualitativas, muchas veces tienen diferentes opciones, ¿verdad? Son multirespuesta. Y eso implica que tenemos muchos criterios a la hora de analizar una sola variable. Acá lo que tratamos de hacer fue generar constructos o dimensiones basados en este concepto de valores representativos para variables categóricas. Y esto también, pues, de alguna manera está bastante respaldado en la literatura. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos como referencia, pues, autores que trabajan el tema de pobreza y que, de alguna manera, pues, a partir de la teoría nos dicen cuáles variables pueden explicar la condición de pobreza, y construimos, pues, un modelo de regresión que permite precisamente caracterizar y clasificar a los hogares que poseen una mayor propensión a estar en condición de vulnerabilidad o en pobreza. Entonces, tomamos un set de variables explicativas y vamos a ver cuál es esa probabilidad en función de esas variables de que un hogar tenga la ocurrencia de estar o no en situación de pobreza. Entonces, desde ahí lo que desarrollamos es un modelo Logic para variables, pues, dicotómicas, y esta, pues, especificación está sustentada también en la literatura, e incluimos alguna adaptación porque principalmente estos son modelos que trabajan este tipo de fenómeno para condición laboral, y nosotros lo trasladamos, pues, más bien a la condición de estar o no en relación de pobreza, y de ahí que hacemos una adaptación siguiendo a Sayet y Acevedo, en donde, pues, utilizamos precisamente como variable dependiente datos asociados al nivel de pobreza. Es decir, nuestra variable dependiente va a ser una variable que nos dice si el hogar está en pobreza o no a partir de los ingresos, que esto es una variable que construye el INEC. Y nosotros incluimos, pues, un set de variables explicativas que van a estar asociadas a la educación, a la condición de las personas en términos laborales o a sus condiciones socioeconómicas. Este es el modelo de regresión logística que nosotros, pues, construimos. Es un modelo que lo que busca es determinar entonces la probabilidad de que un hogar esté en pobreza o una persona esté en pobreza dado un set de variables explicativas, que ese set está en función de diferentes atributos, ¿verdad? Por ejemplo, una matriz que nos va a dar características regionales o geoespaciales, es decir, vamos a controlar por características territoriales. Otro set de variables que van a ser variables asociadas a factores de vulnerabilidad de los hogares. Otro set que va a estar asociado al nivel educativo de los miembros del hogar. Uno adicional que va a estar definido por las características laborales o las características de trabajo de los miembros del hogar. Y una final, una matriz que va a estar definida por la estructura de ingresos y gastos del hogar. Entonces, a grandes rasgos, este es el modelo que nosotros trabajamos. Acá el reto es cómo trabajar estas dimensiones en función de los valores que se obtienen en la encuesta de ingresos y gastos. Entonces, lo que hacemos es construir dimensiones. Entonces, construimos una dimensión para el nivel educativo en la cual incorporamos diferentes variables que nos explican el nivel educativo de la persona. Es decir, podemos determinar si una persona tiene un bajo nivel educativo o un alto nivel educativo, pero yendo más allá de solo saber si tiene secundaria completa o si tiene un nivel universitario. Igual hacemos un constructo de factores que determinan condiciones de vulnerabilidad de los hogares, y otro constructo que define características laborales. Es decir, por ejemplo, si la persona obtiene un ingreso continuo durante un periodo
prolongado de tiempo, si por ejemplo tiene un tercer salario o lo que llamamos acá un aguinaldo, si su trabajo es a tiempo completo, en fin, varias variables que nos permitan decir si las características laborables son de un empleo de calidad o, por el contrario, un empleo que no es necesariamente de calidad. Y aquí es donde entramos a utilizar un enfoque que lo que busca es sustituir el enfoque tradicional de variables dicotómicas, porque hay variables que tienen muchas respuestas, no solo 2, sino que tienen 5 o 6 respuestas, más bien cambiarlo por una construcción numérica a partir de las variables categóricas de esta encuesta. Y esto es lo que voy a tratar de explicar a continuación. Por ejemplo, para la variable vulnerabilidad, o factores de vulnerabilidad, es una variable que toma en cuenta o se construye a partir de preguntas que se relacionan, por ejemplo, con si la persona es migrante, si tiene una discapacidad, si ha asistido o no a la educación formal, si es un hogar de jefatura femenina, por ejemplo. En el caso del nivel educativo, vemos o lo construimos a partir de un promedio de escolaridad, por ejemplo, la cantidad de años de escolaridad. Evaluamos elementos que tienen que ver con el uso de tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, si tiene computadoras, si tiene acceso a celulares, a internet, o si tiene acceso o dominio, perdón, a un segundo idioma. Entonces, estos son el tipo de variables que nosotros comenzamos a identificar y a analizar para generar un constructo, ya sea de características laborales, de nivel educativo o de factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de características laborales, nos centramos en el nivel de calidad del empleo, en el que vemos si es un empleo formal, si recibe un salario, si recibe un tercer salario o lo que llamamos en Costa Rica aguinaldo, prestaciones sociales, si tiene estabilidad. La jerarquía del puesto también ocupacional es importante. Entonces, metodológicamente, ¿cómo es que pasamos de esto a un análisis de variables representativas? Lo hacemos de la siguiente manera. Esto es más que todo para ilustrar. El problema que nos enfrentamos, o el método tradicional, lo que nos dice es que si tomamos una variable cualquiera, por ejemplo, la rama de actividad económica, probablemente vamos a tener como 22 categorías, porque puede ser agricultura, puede ser comercio, puede ser turismo, finanzas, etc. Entonces, el método tradicional implicaría que esta variable tiene 21 opciones, o sea, 21 variables dicotómicas. El problema es que esto es muy complejo de analizar, difícil de interpretar, no es intuitivo. Entonces, aquí es donde entramos al enfoque de variable representativa. Entonces, solo para tratar de ejemplificar el caso del nivel de calidad de empleo como un constructo. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar el empleo formal, si la persona está empleada formal o no. Entonces, le damos un valor de 1, si recibe un salario, si tiene aguinaldo o prestaciones o si tiene estabilidad laboral. A partir de esto, lo que generamos es entonces una variable de calidad del empleo. ¿Cómo? Pues de una manera relativamente sencilla, que es la cantidad de condiciones favorables entre el total de condiciones evaluadas. Y uno tendría a intuir que entre más cercano a 0 sea este indicador, menor es la calidad del empleo, y entre más alto sea el indicador o más cercano a 1, mejor es la calidad del empleo. Entonces, ¿cuál es la idea central de esto? Usar variables representativas para transformar información cualitativa, que es común en estas encuestas, en escalas numéricas, para tratar de medir de manera más sencilla, pero de igual forma rigurosa, estos elementos. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Los resultados, lo que nos dicen son temas, o vamos a ver, más bien, el resultado nos confirma elementos que desde la teoría
sabemos que son realidades. Por ejemplo, la posibilidad de que un hogar sea pobre aumenta cuando los hogares están más lejos de la zona central. Es decir, todas estas regiones que tenemos acá, a ver si puedo sacar el pluma, todas estas regiones que tenemos acá son regiones fuera del área metropolitana, o sea, son regiones costeras o son regiones rurales. Entonces, si yo no vivo en el área central del país, si no vivo en el área metropolitana, mi probabilidad de estar en pobreza aumenta. Y vean cómo, por ejemplo, hay regiones como la Brunca, en la cual esta probabilidad es muchísimo más alta. Entonces, esto tiene mucho sentido en términos territoriales. Conforme más me alejo del centro del país, del área metropolitana, que es donde están concentradas las actividades económicas, más posibilidad hay de estar en condición de pobreza. O, por ejemplo, entre más bajo sea mi promedio de escolaridad, entre mejor sea mi promedio de escolaridad, entre más capacidades tenga para el uso de tecnologías de información y comunicación, ya sea una tablet, un celular, acceso a internet, y tenga al menos un manejo instrumental de un segundo idioma, la probabilidad de ser pobre se reduce. La probabilidad de ser pobre también se reduce si tenemos un empleo de calidad, ¿verdad? O si tenemos pues una jerarquía, digamos, mayor en términos de empleo. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros en términos pues del análisis es que los datos muestran coherencia económica, son resultados que hubiésemos pues esperado obtener y tienen pues la significancia estadística pues que corresponde, son significativos. Además, el modelo pues ajusta bastante bien, no voy a entrar en detalle a esta parte, pero es un modelo que ajusta bastante bien según las pruebas de bondad de ajuste pues típicas, y que entonces uno puede decir que explica correctamente el fenómeno que estamos buscando. Y aquí viene la otra parte interesante de estos resultados. Y lo que quiere decir esto es que si nosotros tomamos todos los valores en promedio, o sea, si promediamos todas las variables, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar es que los hogares tienen una probabilidad de estar en condición de pobreza de un 65%. Ahora, si tomamos valores promedios de todas las variables para todas estas dimensiones que trabajamos. Ahora, esto lo comparamos con un escenario que podría ser deseable. ¿Y qué es ese escenario deseable? Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si le damos a la persona educación secundaria completa? Es decir, que al menos termine la educación secundaria completa, que tenga un manejo intermedio del inglés y que además tenga manejo en tecnologías de información y comunicación, que al menos tenga 50% de las condiciones laborales de calidad y que acceda a un puesto de operario o superior. Si tomamos estas condiciones, a partir del modelo, el resultado es que la pobreza se reduce, o la probabilidad de ser pobre se reduce a un 9%. Es decir, una disminución de 55 puntos porcentuales. Y aquí lo que resulta fundamental para materia de política pública y política pues económica es que definitivamente la educación, el darle a las personas la posibilidad de que finalicen y garantizar que finalicen la educación secundaria es un tema fundamental para que puedan tener la posibilidad de reducir la pobreza, pero eso tiene que complementarse con tener otras competencias al menos en un dominio instrumental del inglés, en capacidades para manejar dispositivos, internet, acceso a internet, computadoras, etcétera. Y esto pues les puede dar acceso obviamente a condiciones laborales de calidad y a puestos en mejores condiciones.
ahí es donde consideramos que para efectos de política pública, los resultados pues, de la investigación se muestran interesantes en el sentido de que son los factores que hay que atacar para lograr tener, digamos, una reducción pues, significativa en la pobreza. Okay, entonces, este fue un ejercicio que hicimos. Otra vez, lo que repito es un escenario promedio. Una persona en sus variables promedio tiene una probabilidad de ser pobre del 65%, pero si esas variables promedio las aumentamos a las condiciones que vimos actualmente, esa probabilidad cae hasta un 9%. Y aquí tal vez ya para cerrar un poco, entonces precisamente algunas recomendaciones de política pues, económica van en el siguiente sentido. Como vimos al inicio de la presentación, la economía local explica alrededor del 84% del PIB. Ahí es donde tenemos que buscar cómo garantizar que exista una actividad económica fuerte, robusta, que existan condiciones para pequeñas y medianas empresas para estimular el crecimiento en zonas fuera del territorio metropolitano, incentivar la formalización de actividades para tratar de sacar a las personas de la informalidad y promover también sectores estratégicos con alto potencial de crear vínculos a la tecnología y al sector energético. Adicionalmente, el tema de la eficiencia terminal, es decir, lograr que las personas finalicen al menos su secundaria, debería ser un objetivo deseable, concreto de los programas de gobierno, complementarlo con educación técnica, que muchas veces esta educación es la que garantiza otras competencias, como por ejemplo el inglés o el manejo de tecnologías de información y comunicación. Y lo otro, pues tener un vínculo o una estrategia de vínculo entre el sector educativo y el sector privado. Y bueno, otros temas, pues mejorar la empleabilidad juvenil, pues veíamos también que hay una reducción en la ocupación en los niveles, digamos, del empleo joven. Buscar reducir la brecha de género, aunque no entramos en detalle en este tema, este es un tema pues, importante desde el punto de vista de empleo público, y también el cómo generar algunos incentivos para que las empresas puedan mejorar la contratación bajo condiciones de formalidad. Y con eso, pues, terminaría tratando, pues, de cumplir con los 40 minutos y, bueno, agradecerles la asistencia, la escucha y quedo a las órdenes para preguntas o comentarios. Muchas gracias, Marco. Perfecto, 40 minutos. Muchas gracias, felicitaciones por tu trabajo, muy interesante. Voy primero pasar la palabra para los estudiantes o para Felipe, si tiene alguna pregunta, algún comentario, y después puede hacer algunos comentarios a respecto del trabajo y una duda. Felipe y demás. Al- ¿Alguna pregunta? Yo tengo uma, Júnior. O, primeiro, felicitações por excelente trabalho. Me pareceu uma análise muito sólido, com uma proposta metodológica muito interessante. Eu tenho, Marco, duas perguntas. Uma, creio que é mais metodológica, e outra, creio que é mais aplicada ao caso de Costa Rica, né? A pergunta mais metodológica é com relação à informalidade em artigo. Dado que a informalidade não se inclui como uma variável separada, sino dentro do índice de qualidade de emprego, até que ponto os coeficientes captam o efeito de la informalidade em si e não replicando lá efeito mais combinado de distintas características de emprego, né, que estejam juntas neste índice, né? Porque isso em Brasil, por exemplo, a informalidade
normalmente se medir-se de forma mais direta, ou, usando alguns critérios de lá, existência de contrato formal ou registro empresarial, né? Outra pergunta com relação especificamente a Costa Rica, né? Considerando a inserção de Costa Rica em cadeias globais de valor, especialmente em atividades tipo maquila e também a proximidade de Costa Rica à América do Norte, este padrão produtivo realmente melhora a qualidade do emprego ou pode terminar generando uma estrutura mais segmentada com efeitos limitados em largo prazo? Esta é a questão. Habla en sentido que, por ejemplo, la industria maquila puede ser positiva por un lado, em termos de aprendizado, em termos de processo de aprendizado, o famoso learning by doing, pero puede ser negativo por outro lado, em termos de remuneração de trabalho e outras coisas mais. Então, gostaria de ouvir um pouco sobre esse ponto. Gracias, Marco. Gracias, Felipe. Marco, solo un minuto. William, por favor, puede hacer la pregunta y paramos acá para comentario de Marco, pero está abierto para nuevas preguntas. Buenas tardes. Voy a intentar hablar español ahora, no sé si pueden comprender, pero mi pregunta es sobre cómo los costarricenses ven el modelo económico de su vecino Panamá, porque en los últimos años hay muchas noticias de financiarización de la economía. ¿Cree que embora las críticas sean muy duras, consideras que es posible seguir el modelo de crecimiento y desarrollo y al mismo tiempo generar más empleo y disminuir la pobreza? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, William. Marco, por favor, puede comentar las tres preguntas y después tenemos más una de Vinicius. Ok, creo que las tres, las dos últimas son más complicadas de contestar, creo. La primera de Felipe, en términos de la parte metodológica, sí, es cierto, pues obviamente toda estimación tiene pues sus limitaciones y uno tiene que tenerlas pues claras y presentes. Puede existir algo de eso, de que no necesariamente controlamos o logramos capturar el tema de la formalidad y la informalidad. La encuesta sí tiene una pregunta directa a las personas, que es si su empleo si su empleo es formal o informal. Entonces, ahí hay un primer indicador en función de la respuesta de la persona que por lo menos nos da información de que la persona no está ocupada, digamos, en un sector en formalidad, digámoslo así. Y esto se contrasta con otros indicadores que incluimos en la construcción digamos, de esta variable, que tienen que ver sobre si recibe un salario estable, ¿verdad? Si recibe prestaciones sociales y aguinaldo. Básicamente son los otros dos elementos que nos dan la posibilidad como de contrastar si efectivamente la persona está en la formalidad o la informalidad. Pero sí sería deseable tener todavía más elementos para poder ver si incluso esa situación puede ser muy coyuntural, ¿verdad? Puede ser algo particular o puede ser efectivamente de largo plazo. Entonces, sí tenemos como esas tres variables que son las que nos permiten definir la formalidad como tal, pero clarísimos que tiene sus limitaciones y que efectivamente podría uno buscar también contrastar con otros elementos. En la segunda pregunta, sí, Costa Rica, pues
ha tenido una inserción muy fuerte, digamos, al resto del mundo, principalmente vinculado al mercado estadounidense. El 45% de nuestras exportaciones van al mercado estadounidense y de ese 45% casi que el 80% es manufactura de dispositivos médicos, semiconductores y alguna otra cosa de este tipo. Vamos a ver, a lo largo de los años, este patrón sí ha logrado, digamos, mejorar la calidad de la educación en Costa Rica, porque pasamos de tener empresas que lo que manufacturaban eran textiles, por ejemplo, a empresas que requieren un nivel de calificación un poco más elevado. En muchos casos, pues, digamos, requieren algún diplomado, requieren la secundaria completa. El tema del inglés es muy importante para estas empresas en algunos puestos. Entonces, yo diría que sí ha logrado mejorar el nivel educativo, pero el modelo es muy pequeño. ¿Por qué? Porque, como lo veía al inicio, ese modelo solo les explica el 15% del PIB. Y eso no hace que el resto del empleo, el 70% del empleo restante, pues se pueda vincular. Es imposible poderlo vincular a estas empresas. Entonces, ahí es donde hay una deuda, porque creo que de alguna manera se ha apostado a tener ciertas características de la fuerza laboral para insertarse a estas empresas, pero se ha dejado de lado otras competencias, otras habilidades que más bien potencien la economía local. Y es un sector muy vulnerable. Ahora, con toda la política arancelaria, por ejemplo, es un sector que nosotros pues tenemos incertidumbre sobre qué puede pasar con estas empresas, ¿verdad? Si estas empresas se van por el lado de la ocupación, pues perdemos una cantidad importante de empleos y ya hemos visto empresas que se han ido, por ejemplo, Intel movilizó gran parte de su estructura, de su planta a otros países, a Asia, movió parte de las plantas que aún mantenía acá. Y eso ha pasado con algunas empresas a partir del tema arancelario. En el caso de la pregunta de William, vamos a ver si entiendo bien en términos comparativos cómo observamos el modelo panameño en términos de empleo y pobreza. Tal vez, vamos a ver, yo lo que podría decir es que Panamá tiene una característica muy particular y es que tiene una fuente de ingresos permanentes que es a través pues, del canal. Y esto ha facilitado pues, recursos para poder invertir en ciertas áreas que nosotros tenemos un rezago importante. Por ejemplo, en todo el tema de la movilidad, Junior que estuvo en Costa Rica, pues no me deja mentir, tenemos un rezago muy importante en movilidad, en sistema de transporte masivo, eficiente, y eso ha pasado, entre otros elementos, por temas pues, políticos, pero también por falta de recursos y falta de un arreglo de desarrollo pues, urbano que le garantice a las personas movilizarse en mejores condiciones y esto al final termina atentando contra el modelo económico porque son mayores costos de transporte para las empresas, menos productividad, entre otros. Creo que Panamá, digamos, es un país, por lo menos en la región, digamos, que ha hecho cosas, digamos, interesantes. Sin embargo, también, al igual que nosotros, tiene muchas deudas con las regiones fuera de las áreas urbanas, ¿verdad? Entonces, lo que podría decir es que, pues, en el caso de Panamá, nosotros no necesariamente lo observamos como un modelo a seguir desde el punto de vista económico. Sí hay cosas interesantes que han hecho, creo que han intentado resolver, pero nosotros hemos tratado de apostar más por un país, por ejemplo, vinculado a la protección de la naturaleza. Eso es algo que hemos explotado muchísimo desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de invertir en conservación, pero también al lado de eso hemos descuidado otros elementos como precisamente pues cómo vincular una mayor actividad pues económica en zonas costeras o en zonas rurales donde particularmente están las áreas protegidas. De hecho están las áreas de conservación, los parques nacionales, entre otros. Entonces
Creo que es una pregunta un poco compleja y tal vez no conozco tanto el modelo de Panamá como para hacer una comparación, pero por lo menos una idea de cómo lo visualizo desde mi punto de vista. Muchas gracias, Gracias, Marco. Tenemos tres conjuntos de preguntas. Voy a hacer separado. Voy a hacer primero las preguntas de Vinicius. ¿Hasta qué punto un aumento en la oferta de mano de obra calificada en ausencia de una transformación coordinada de la estructura productiva se toparía con un límite rígido en la demanda de esta mano de obra? La segunda, ¿cree que las políticas recomendadas en el artículo, centradas principalmente en la oferta de mano de obra, pueden operar con la misma eficacia sin una coordinación más amplia? O que existe es riesgo de generar un excedente de trabajadores calificados para quienes la estructura actual no genera empleos correspondientes. Estas son las preguntas de Vinicius. Después voy a hacer de los otros. Puede comentar, Marco, por favor. Tal vez para ver si entendí bien la pregunta es hasta qué punto, vamos a ver si la comprendo, hasta qué punto un aumento de la ocupación de la mano de obra puede topar con una rigidez en la economía. Lo que me parece es que va por el lado, digamos, del crecimiento potencial de la economía. Nosotros lo que hemos venido observando es que nosotros todavía estamos muy por debajo de ese crecimiento potencial de la economía. Entonces, tenemos posibilidad para un crecimiento económico a través de incluso sectores pues, más vinculados a la economía local y que puedan atraer y aumentar la ocupación. Porque lo que hemos visto, o hemos notado, y no solo nosotros, es que las personas están saliendo de la fuerza de trabajo porque no consiguen empleo. Y no consiguen empleo porque no tenemos una política pública, incluso después del COVID, no la tuvimos para reactivar la economía. Entonces, tuvimos incluso una caída fuertísima de las pequeñas y medianas empresas. O sea, hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que desaparecieron después del COVID y no pudieron recuperarse. Entonces, esa falta de políticas para estimular la actividad económica al nivel local son las que nos hacen falta para poder capturar mano de obra que está desocupada y hemos visto que hay posibilidad de crecer porque todavía no hemos alcanzado una ocupación plena, digámoslo así, de los factores productivos en la economía. Entonces, sí hay margen y es algo que hemos venido discutiendo y esto tal vez lo voy a ligar con un tema que nos ha comenzado a preocupar, es que todas esas personas que han salido de la fuerza de trabajo, nuestra hipótesis es que están en actividades que son de lo que uno llamaría la economía sumergida, la economía no legal, ¿verdad? Nosotros hemos comenzado a tener problemas de seguridad importante vinculados pues al narcotráfico y entonces el temor y la hipótesis es que mucha de esta desocupación no es que están desocupados, es que están en actividades pues ilícitas. El otro tema es, sí, de las políticas centradas en la oferta y cómo esto puede llevar a un excedente de mano de obra calificada. Sí, yo coincido totalmente en que de alguna manera la propuesta de formación tiene que ser, vamos a ver, tiene que ser considerando las posibilidades reales de economía, de atraer ocupados, porque no podemos formar a todas las personas con un nivel de posgrado o de maestría, porque la economía no tiene la capacidad para incorporarlo. Entonces ahí la educación técnica, por ejemplo, los diplomados tienen en nuestro caso, pues pueden tener un rol fundamental de darle habilidades a las personas para que se incluyan en otros sectores de la economía, pero coincido de que las políticas desde la oferta, si no están bien estructuradas, pues pueden llevar a tener un excedente de mano de obra efectivamente calificado. El problema que hemos tenido en los últimos 4 años es que más bien nos ha faltado eso, nos ha faltado una política pública centrada en un modelo educativo
que se enfoque no solo en la parte de la educación formal, sino también de la educación pues más técnica o más instrumental. Creo que por ahí, no sé si que me quedó algo por fuera, Junior. No, perfecto. Los comentarios fueron muy buenos. Voy para la pregunta de Mateus. Mi pregunta es si el estudio muestra una simulación impactante de la probabilidad de la pobreza que disminuye del 65% al 9% si la población alcanza un alto nivel educativo. Y considerando que también se señala que la reducción del desempleo en el país se debió más a la salida de las personas del mercado laboral que a la creación de nuevos empleos. Este contexto conduce a la persistencia del desempleo estructural. La pregunta es, ¿cómo podría Costa Rica impulsionar la generación real de estos empleos especializados para que esta cualificación educativa no se convierta en trabajadores cualificados desempleados? ¿Acaso la especialización no facilitaría la inmigración si no hay empleos, como una fuga de cerebros? Es muy parecida con la anterior, pero si quiere adicionar algún comentario, quédese a vontade. Sí, sí, es un poco parecida. Tal vez lo que podría decir en la primera parte es que, pues más que una simulación, nosotros lo que quisimos fue, para efectos de quienes son tomadores de decisiones en materia de política económica, lo que hicimos fue tomar ciertas variables y estresarlas un poco, diciendo, bueno, ¿qué pasa si le damos estas condiciones a las personas? Entonces, y acá precisamente el mensaje no es que a todos les tenemos que dar una educación universitaria y que tengan un posgrado, una maestría, un doctorado. No, es que precisamente si logramos que las personas terminen la educación secundaria, ya eso puede generar un efecto en la probabilidad de que esa persona sea pobre o no. Y si la juntamos con otros elementos que puede ser educación técnica para manejo de tecnologías, manejo digamos, de instrumental de un idioma o una educación técnica particular, todas estas cosas podrían sumar a que esas personas reduzcan esa posibilidad de estar en pobreza. Entonces, de ahí que precisamente la política educativa tendría que dirigirse a generar condiciones para que las personas terminen primero su educación secundaria y luego darle opciones para que tengan posibilidades en el manejo de ciertos oficios o cierto instrumental para vincularse con economías más locales, por ejemplo. De ahí que, pues sí, la siguiente parte de la pregunta, pues tal vez lo que adicionaría es que pareciera que las empresas, vamos a ver, no tienen un acompañamiento efectivo, por lo menos las pequeñas y medianas empresas, para garantizar su sobrevivencia en el mercado. Entonces, muchas veces se crea una empresa, pero no tiene herramientas, no tiene acompañamiento para garantizar una sobrevivencia en el mercado, entonces fallan muy rápidamente. Entonces, de ahí que el Estado debería tener programas que además se evalúe para garantizar esa sostenibilidad de las empresas. Y el otro es las condiciones para la formalidad. No es que formalizarse sea difícil, sino que muchas veces las personas y las empresas desconocen o tienen claridad del proceso a seguir para la formalización. Entonces, ese es el otro ámbito, digamos, ligado a las pequeñas y medianas empresas, que a veces no es que la formalidad es difícil, sino que no hay un acompañamiento incluso para garantizar una mejor inserción de esas empresas y tener condiciones de formalidad. Muchas gracias, Marco. Voy para el último grupo y después voy a hacer una pregunta mía. De Samuel. El modelo del artículo muestra que la acumulación de capital humano reduce drásticamente la probabilidad de pobreza. Sin embargo, si la demanda de esta mano de obra calificada sigue concentrando estructuralmente en las regiones centrales, ¿hasta qué punto esta asimetría espacial
anula la eficacia de las políticas educativas locales. No corremos el riesgo de que la calificación genere una fuga de cerebros desde las zonas más vulnerables hacia los grandes centros, en lugar de impulsar el desarrollo de la región de origen, especialmente de aquellas que no son centrales. Contesto esta, ¿cierto? Sí, contesta. Después Sí. voy a hacer la mía. Gracias. Sumamente de acuerdo con el comentario, en el sentido de que efectivamente hay que leer con cuidado también los resultados del modelo. No quiere decir que tenemos que mover a todas las personas para el área metropolitana, sino más bien entender que son las condiciones que hay en las áreas fuera del área metropolitana, fuera de la ciudad, las que están dificultando que esas personas pues tengan acceso pues a educación probablemente, a empleos dignos o de calidad y a ciertas condiciones que favorezcan esa reducción de la pobreza. Entonces, más bien es en el sentido de llamar la atención a la formulación de política, de que la educación debe estar centrada en esas regiones, de que las oportunidades laborales deben estar centradas en esas regiones. Se han hecho algunas cosas, pero lo que ha pasado es que lo que se ha hecho es tratar de llevar el modelo de zona franca a esas regiones, pero el impacto es muy reducido porque son muy pocas empresas las que están dispuestas o se pueden llevar a ciertas zonas rurales. Entonces, poco el comentario, sí, estoy totalmente de acuerdo y hay que tener cuidado cuando se lee los resultados en el sentido de que más bien es cómo generamos políticas orientadas a las regiones fuera del área metropolitana para que no sea que la gente se viene, las personas se vienen de estos territorios a la GAM y entonces caen en un círculo también de pobreza porque no encuentran trabajo, no encuentran vivienda digna, no encuentran condiciones adecuadas. Muchas gracias, Marco. Quiero le preguntar, primero, ¿cuál es el nivel o el grado de desigualdad en Costa Rica? Y si ustedes hicieron una reflexión sobre el rol de la reducción de la desigualdad en la reducción de la pobreza. Porque nosotros sabemos, sí, el empleo tiene un rol muy importante en la determinación de la pobreza, pero como en Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos el Bolsa Familia, pero muchas de las personas que están en Bolsa Familia trabajan, tienen empleo, pero asimismo están en pobreza. O sea, no es un problema exclusivo de la ausencia de empleo o de empleo de calidad, pero otros problemas estructurales como la elevada concentración de riqueza y de renta en Brasil. ¿Cómo es en Costa Rica y cuál es este rol en la reducción de la pobreza? Sí, vamos a ver, en el caso bueno, en el caso propiamente del artículo, nosotros no entramos en detalle a trabajar el tema de la desigualdad. Creo que es un muy buen comentario y es algo que probablemente a futuro podríamos tener en cuenta y podríamos incorporar. Y es una línea, digamos, de trabajo que podríamos seguir y complementar. En el caso de la desigualdad, el coeficiente de Gini, en el caso de Costa Rica es de 0,45. Sí hemos notado digamos, un aumento en la desigualdad en el país en los últimos años. Y ese aumento en la desigualdad creo que pues está conectado con muchos de estos elementos que hemos discutido el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Que esa desigualdad, digamos, lleva digamos, no solo a temas pues, que tienen que ver con la pobreza, sino en términos de nuestro país, para ponerlo en contexto, de alguna manera ha permitido la incidencia de gobiernos populistas, para hablar del caso que tenemos en este momento y la continuidad donde personas o grupos de personas que no se han visto identificados en el modelo de desarrollo o el modelo de crecimiento anterior, pues han visto en otro tipo de figuras, pues esa posibilidad.
Y el problema es que este tipo de figuras pues han ido generando reducciones en la institucionalidad, en la democracia, y entonces más bien va en contra de todo lo que buscamos. Entonces la desigualdad sí se ha venido incrementando un poco a lo largo de los años y nos ha generado, digamos, el no atenderla, pues más bien viene agravando otros problemas que estamos observando en función de las instituciones y un deterioro de la democracia, ¿verdad? Un poco como para contextualizar, pero no es un tema que nosotros en el artículo pues trabajáramos en detalle y creo que es una buena recomendación para analizar más adelante. Muchas gracias, Marco. Tenemos algunos minutos a más. Un comentario que me pasó ahora. Como usted habló, el Costa Rica adoptó una estrategia de conservación ambiental, né? Que ya tiene como resultado 60% de su territorio con cobertura vegetal, florestas, etc. Ustedes pueden comentar un poco cuál es el rol de esta estrategia en términos del empleo, de renta y de la pobreza. Si el país está logrando conservación ambiental, ofrecer oportunidades económicas para su población. Sí, vamos a ver, el lograr tener prácticamente el 60% del territorio nacional protegido bajo alguna modalidad ha sido todo pues un proceso institucional de casi poco más de 60 años, porque en algún momento en los 50 llegamos a tener un país casi completamente deforestado. Y a partir de los 60, 70 se inició un proceso fuerte de reforestación a través de diversos incentivos económicos, no económicos, y se comenzó a instaurar, digámoslo así, diferentes políticas que terminaron construyéndose en la necesidad de proteger áreas silvestres, áreas de conservación, parques nacionales y garantizar su conservación. Y en los 90 esa estrategia se logró vincular al turismo. Una de las cosas que facilitó la estrategia fue garantizar, por ejemplo, el pago de servicios ambientales en áreas que no eran públicas. Entonces, y aún se pagan servicios ambientales como captación, por ejemplo, de CO2, protección del recurso hídrico, y entonces eso incentiva a las personas que tienen bosque a no dedicarlo a otra actividad. Entonces, hay un conjunto, digamos, de condiciones que lograron, tanto legales, socioeconómicas, institucionales, concretar ese modelo vinculado al turismo. Y lo bueno es que en muchos casos ese turismo vinculado a los parques nacionales, pues no es necesariamente turismo masivo, sino es un modelo de turismo en el cual hay diferentes encadenamientos productivos vinculados a pequeñas empresas pues, familiares, principalmente a pequeñas y medianas empresas de tour operadores, de servicios de alojamiento, de restaurantes. Entonces, con excepción de la zona del Pacífico Norte, que es un poco más un turismo más, ¿cómo diría? Como no al extremo como Cancún o ese tipo, pero es un turismo más de hoteles, un poco más todo incluido, etcétera. Y que aún así hay un beneficio, digamos, importante de las comunidades locales. Gran parte del turismo en Costa Rica está muy vinculado al turismo ecológico y entonces está muy vinculado a empresas familiares, hay mucha conexión entre la comunidad en algunos casos, ¿verdad? Y el desarrollo local. De hecho, nosotros tenemos un estudio que hemos hecho y hemos actualizado a lo largo del tiempo, que lo hace Mariluz Moreno, que conociste, que es el aporte socioeconómico de las áreas silvestres protegidas a la economía. Y entonces lo que tratamos es, a través del efecto de encadenamientos productivos, tratar de determinar cuál es el valor de los parques, por ejemplo, de un parque nacional, en términos de los encadenamientos locales, regionales y nacionales, poco también para demostrar cuál es el aporte. Y en muchos casos nos hemos encontrado que efectivamente hay un aporte importante a la economía local, a la empresa familiar, a pequeñas y medianas empresas. Ahora, eso no quiere decir que es condición suficiente para reducir la pobreza, ¿verdad? Porque también tenemos otros elementos que son muy complicados. Costa Rica es un país caro, ¿verdad? También es un país relativamente caro y costoso.
y que hace que muchas de esas empresas familiares o pequeñas no entren en la formalidad. Entonces puede ser que no tengan necesariamente condiciones de un seguro digno o de la contribución para una eventual pensión, entre otros. Muchas gracias, Marco. Felipe, creio que já estamos para finalizar. Marcos, muchas Listo. gracias Muchas gracias, Marco, por la presentación. No, mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por participar de nuestro seminario. Antes de finalizar, quero compartilhar com os estudantes. Vou falar em português para eles, porque é melhor que mi portunhol. Só queria compartilhar com vocês que o Marco, desculpa, junto com o Daniel Caixeta, um professor da Universidade Federal de Uberlândia, eu e outros professores, nós estamos trabalhando em um projeto que eu coordeno, que é o projeto Economia Ecológica na América Latina, Teoria e Prática, e estamos também tentando avançar numa maior integração das pesquisas em macroeconomia ecológica, que o Marco não comentou, mas ele também trabalha com macroeconomia ecológica, foi justamente na mesa de macroeconomia ecológica do encontro da Sociedade Europeia de Economia Ecológica que nós nos conhecemos, e avançar na integração dessas pesquisas aqui na América Latina, inclusive incentivando mobilidade entre as universidades. O Marco mostrou um pouco do SIMP, eu tive o prazer de estar lá por alguns dias no SIMP, e falo para vocês, gostei muito do ambiente, um ambiente muito agradável, com uma infraestrutura muito boa também para receber os estudantes lá. O Marco comentou um pouco do trânsito, o trânsito é um desafio, mas isso aí dá para contornar com certas estratégias lá. Minha primeira vez foi muito boa, gostei muito da Costa Rica, espero voltar. Então, deixo para vocês aí, caso alguém queira, né, algum contato, ou queira aprofundar uma possível estadia na Costa Rica, pode me procurar, nós podemos conversar, incluir no projeto e buscar aí os recursos para fazer esse intercâmbio. E reforço para o Marco, né, Marco, lo que hablamos en mi pasantía y en SIMP, que ustedes também incentivem os estudantes a vir a Curitiba, conhecer a Universidade Federal de Paraná e podamos fazer muitas colaborações de investigações e de aprendizagem em pós-grado. Muitas graças, Marco. Felipe, por favor. Não escutamos, não escutamos. Ah, perdão, estava... Então, boa tarde a todos e todas, né? Obrigado pela presença, pessoal da FPR, pessoal da UEL que participa junto também. Obrigado, Júnior, pela mediação e graças, Marcos, pela excelente apresentação. Um abraço. Abraço. Gracias, tchau, Marcos. Marcos. Muchas gracias. Con gusto. Tchau, tchau. Gracias.